Nosotros en la clase anterior habíamos estado viendo lo que eran los ácidos y bases fuertes y débiles. También habíamos visto las teorías de ácidos y bases según la teoría de Lewis, de Bronsted y Lowry. Habíamos visto ya eso. Y pues vamos a continuar ya. Entonces, siguiendo con lo que es lo ácido y lo básico, pues vamos a ver la constante de equilibrio. Sí, la constante de equilibrio, o también llamada Kc. Así se le simboliza la constante de equilibrio, o también llamada Kc. Entonces, la fórmula general para la constante de equilibrio nos dice que es igual. Obviamente aquí vamos a trabajar con reacciones químicas, ¿sí? Me dice que es igual a la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de concentración, primero estamos hablando de reacciones químicas. Cuando ustedes vean este símbolo de aquí, significa concentración. ¿Sí? Y la concentración generalmente viene dado en mol por litro. Ya. Cuando nosotros estamos viendo concentraciones, es importante que aquí no se escriban las unidades. ¿Sí? Esto solamente es como para recordar que la concentración viene en mol por litro, pero cuando se hace el procedimiento no se debe colocar unidades. ¿Listo, chicos? Ya. Listo, a ver, vamos a ver. Entonces, generalmente nosotros ponemos como ecuación general lo siguiente, donde A más B reaccionan para producirme los productos C y D. Esa es la ecuación general de una reacción química, en donde nosotros debemos recordar que todo lo que está antes de la flecha se considera reactivos y todo lo que está después de la flecha se considera productos. Ya, por lo tanto, si yo aplico el Kc para esta ecuación general, tendría lo siguiente. Kc es igual. Como me dice que arriba va la concentración de los productos, me quedaría así. La concentración, en este caso de C, por la concentración de D. ¿Listo? Dividido para la concentración de los reactivos. La concentración de los reactivos en este caso es A por la concentración de B. Así nos quedaría de forma general la representación de la constante de equilibrio cuando aplicamos a una reacción química. Obviamente, si por ejemplo yo tuviese un coeficiente estequiométrico aquí, digamos, yo tengo aquí un 2 en la reacción química. Cuando igualamos la reacción química, si yo tengo un coeficiente estequiométrico, este coeficiente estequiométrico se vuelve un exponencial el momento que yo hago esta fórmula, es decir, aquí quedaría elevado al cuadrado, ¿sí? Si yo tuviese por aquí un 3, estoy solo poniendo al azar, ¿no? No digo que siempre va a salir eso, solamente estoy poniendo valores al azar.
Si yo tuviese un 3 aquí, obviamente A iría elevado al U, ¿sí? Si yo tuviese coeficientes estequiométricos, en la fórmula de la constante de equilibrio pasan a ser exponentes, ¿sí? Entonces voy a poner aquí los coeficientes estequiométricos en una reacción cuando se realiza el cálculo de KC, pasan a ser exponentes. ¿Ya? Ojo con esta parte, ¿sí? Cuando tengamos coeficientes estequiométricos en una reacción química, pasa a ser exponencial. ¿Listo, chicos? Ya, cuando se trata la reacción química, cuando la reacción química se trata de un ácido se conoce como constante de disociación Ka. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo pongo esta ecuación, a ver. Ya pongamos el ácido fórmico, por ejemplo. HCHO2 en estado acuoso, en presencia de agua, porque tiene que disociarse, y obviamente el agua siempre está en estado líquido. ¿Sí? Esta es una reacción débil. Por eso le voy a poner la doble flecha. Recuerden que decíamos que cuando una reacción es débil, se utilizan las dos flechitas en ambos sentidos, ¿sí? Entonces, me va a formar hidróneo. Esto ya vimos. Acuoso. Más un formato. HO2 menos. Este es acuoso. ¿Ya? En este caso, este es un ácido, ¿sí? Tenemos, como les había dicho, esto es el ácido fórmico. El agua ya sabemos. Este es el ion hidróneo. Y este es el ion formato. ¿Bien? Ahí tenemos esta reacción. Si a mí me dicen determinar o representar la constante de equilibrio, como se trata de una reacción en medio ácido, no va a ir Kc, sino Ka.
¿Ya? La A me quedaría igual. Nosotros tenemos que colocar primero los reactivos, los productos en la parte de arriba y los reactivos en la parte de abajo. ¿Sí, chicos? Entonces me quedaría la concentración sería de H3 o el ion hidronio en el más aquí. ¿Está? Que multiplica al ion formato. HO2 menos bien. Todo esto sobre los reactivos, que serían el ácido fórmico, HCHO2, y el agua. ¿Listo, chicos? Ya, en el caso del agua, cuando hagan alguna de estas reacciones con agua, el agua generalmente tiene una concentración constante que podemos obviarla. Entonces aquí podemos poner el agua líquida, obviamente, tiene una concentración, ya saben que concentración se representa de este modo, constante, la cual podemos obviar. Listo, por lo tanto, si es que ya finalmente me quedaría la constante ácida, me quedaría lo de arriba, quedaría igualito. H3 o más, que va a multiplicar a CHO2 digamos más, menos, sobre aquí ya no le tomaríamos en cuenta el agua, entonces solamente me quedaría la concentración del ácido fórmico. HCHO2. Solo me quedaría así. Siempre que vean con la concentración del agua líquida, esa la podemos omitir. Entonces, a la final solamente me quedaría así la constante de equilibrio en medio ácido. ¿Listo, chicos? Me avisan si es que podemos borrar. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? Si es que hay alguna pregunta en esta parte o no se entendió, me avisan para explicar de nuevo, antes de pasar. ¿Ninguna pregunta, chicos? A ver, Justin, creo que llegaste tarde. A ver, les explico nuevamente, rapidito, de una manera resumida, ¿ya?
Estamos viendo constante de equilibrio, ¿sí? Nosotros ya aprendimos igual lo que eran las reacciones de Bronsted y ahí habíamos visto, ¿no? Que una reacción química siempre está formada por reactivos y productos, ¿sí? Entonces aquí para determinar la constante de equilibrio, también llamada Kc, es igual a la concentración de los productos. Recuerden que el término concentración se representa con corchetes, ¿sí? Entonces, la concentración representamos con corchetes, y significa que la constante de equilibrio es igual a la concentración de todos los productos de mi reacción química. En este caso yo les puse la general, que es A más B es igual a C más D, ¿sí? Entonces aquí sería los productos sobre o dividido por reactivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso yo les decía que tendríamos C, concentración de C por la concentración de D, sobre la concentración del reactivo A por concentración de B. Ahora bien, también les había dicho que si en una reacción química ustedes tienen coeficientes estequiométricos, como yo les puse este ejemplo al azar, supongamos que yo tengo 3 moles de A y 2 de D, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga coeficientes estequiométricos, en la concentración, en la fórmula de constante de equilibrio, estos coeficientes pasan a ser exponentes. Como en el caso de aquí, como D le puse 2, sería concentración de D elevado al cuadrado. Y en A tengo 3, sería concentración de A elevado al cubo, ¿sí? Ahora, cuando se trata de constante de equilibrio, pero si es que este es un medio ácido, como en este caso la presencia del ácido fórmico, hace que esto sea ácido, ¿sí? Entonces, ya no se va a llamar Kc, sino Ka, porque está en medio de un ácido o en medio ácido, ¿sí? Entonces, en lugar de poner Kc, le ponemos Ka. Y hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Yo les puse una reacción, perdón, una reacción del ácido fórmico en presencia de agua líquida, ¿sí? Ya saben ustedes, el ácido de Bronsted, el uno va a ser ácido y el otro será base conjugada, el otro será base y el otro ácido conjugado, ¿sí? Independientemente de eso, para hacer la constante de equilibrio en medio ácido a sí mismo. Productos dividido para reactivos. Entonces aquí, ¿cuáles son los productos? Todo lo que está después de la flecha. El ion hidronio y el ion formato. Aplicamos lo que hicimos acá. La concentración del ion hidronio por la concentración del ion formato. Productos. Dividido para la concentración de los reactivos. Concentración de ácido fórmico por la concentración de agua líquida. Ahora bien, les había explicado en esta parte que cuando ustedes vean la concentración del agua en estado líquido, la concentración de agua en estado líquido generalmente tiene una concentración constante y se la puede obviar, ¿sí? Es decir, no le podemos tomar en cuenta, no hay ningún problema, en el caso solo del agua, ¿sí? Por lo tanto, la ecuación final, si yo no le tomo en cuenta al agua, me quedaría concentración de ion hidronio por la concentración de ion formato dividido para la concentración del ácido fórmico. ¿Es lo mismo de acá? ¿Sí? ¿Está entendido ahí o todavía alguien tiene alguna duda en esto? Justin, ¿entendiste o no todavía? Ya listo. ¿Alguien más alguna pregunta antes de pasar? ¿Ninguna? ¿Está claro todo, chicos? Ya, bien, ahora sí, voy a borrar ya. Vamos a hacer un ejemplo para aplicar esto de Kc o Ka. ¿Listo? Vamos a ver. A ver, les voy a poner... Les pongo, escriban la ecuación de equilibrio para cada una de las siguientes ecuaciones.
o reacciones, por las siguientes reacciones. Y me da me dice nitrógeno gaseoso más 3 de hidrógeno molecular igual gaseoso. Me dice que igual esta es una reacción débil porque ocurre en ambos sentidos. Dice que me va a producir 2 moléculas de amoníaco igual gaseoso. Y la otra ecuación, que sería B, ya pueden ir resolviendo sus cuadernitos, sacando la constante de equilibrio, para que podamos comparar, ¿ya? Entonces aquí me dice que en cambio tengo 2 moléculas de amoníaco gaseoso. Obviamente esto es una reacción inversa, ¿no? Estoy haciendo a lo contrario. Cuando el amoníaco, en cambio, esta vez sea reactivo, y los productos obviamente van a ser el nitrógeno gaseoso más 3 moléculas de hidrógeno molecular igual gaseoso. ¿Ya? Estos son los 2 ejercicios que vamos a practicar, colocando Kc, ¿sí? Y en este caso, la reacción es en medio básico, por lo tanto, podemos utilizar como Kc. Solo cuando es medio ácido se pone Ka, si es que es básico se pone Kc. ¿Listo? Vamos a ir resolviendo, a ver cómo les queda a ustedes y van comparando. En el caso de aquí, nos quedaría Kc es igual. Arriba sería reactivo, es decir, esto sería el reactivo. Recuerden que esto es el reactivo. Y esto es, perdón, esto es el reactivo. Estas dos son reactivo y esto de acá es producto. Entonces la fórmula nos decía que es igual a la concentración del producto sobre la concentración del reactivo. Entonces me quedaría NH3. ¿Ya? Como habíamos dicho, si es que una reacción química tiene un coeficiente estequiométrico, como en este caso ustedes pueden ver, esto es un coeficiente estequiométrico, ¿sí? Y esto de acá también es un coeficiente estequiométrico. Cuidado, esto de acá no es coeficiente estequiométrico, ¿sí? Solamente indica cuántos átomos de hidrógeno tengo. Esto indica cuántas moles o moléculas de este compuesto tengo, ¿sí? Entonces no vayan a poner esto de aquí y acá arriba, no. Los números que están adelante, los números grandes, esos se llaman coeficientes estequiométricos. Lo que está acá en la parte inferior derecha del elemento, eso se llama número de átomos, ¿sí? Entonces, en este caso, NH3 tiene un 2 como coeficiente estequiométrico, por lo tanto le coloco como exponente, sería al cuadrado. ¿Sí? Dividido, como ya no tengo más productos, solamente sería ese. Dividido para la concentración de los reactivos. Entonces me quedaría la concentración de nitrógeno molecular por la concentración de hidrógeno molecular. Pero como ustedes ven, este también tiene un coeficiente estequiométrico, por lo tanto tengo que hacer elevado al cubo. Y listo. ¿Les quedó así, chicos? ¿Les quedó así o fallaron en algo?
ver, chicos, les voy a poner, ¿qué es esto? Esto es coeficiente del NH3. Y obviamente esto de acá es coeficiente del hidrógeno 2, ¿ya? A ver, ¿cómo les quedó? Listo. Ya vamos acá con esta otra reacción. Bueno, que es la misma, pero está invertida, ¿sí? Entonces aquí también sería Kc es igual. Entonces tendríamos aquí productos, nos quedarían nitrógeno, concentración de nitrógeno 2 por la concentración de hidrógeno molecular. Pero como este hidrógeno tiene un coeficiente, sería elevado al cubo. Dividido todo esto para la concentración del amoníaco. NH3, pero como tiene coeficiente estequiométrico, también tocaría ponerle elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Les quedó así? ¿O a alguien no le quedó así? ¿O alguien tiene alguna duda en esta parte? ¿Alguien alguna duda aquí? ¿Ninguna? Nada, nada. ¿Listos? Ya, muy bien. Ahora, ya que hemos aprendido a colocar recién, digamos así, las concentraciones, ahora vamos a hacer cálculos, ¿sí? Entonces, yo les voy a poner el ejercicio y les voy a decir, en una mezcla en equilibrio, a 500 Kelvin, se midieron las siguientes concentraciones. Se midieron las siguientes concentraciones. Me dice que la concentración para el nitrógeno molecular es igual a 3. 3 por 10 a la menos 2. ¿Ya? Esto es molar. Me dice la concentración del hidrógeno molecular es igual a 3.7 por 10 a la menos 2 molar. ¿Ya? Me dice que la concentración del amoníaco es igual a 1.6 por 10 a la menos 2 molar. ¿Ya? Dice calculen la constante de equilibrio para cada una de las reacciones. Para cada una de las reacciones anteriores. Ya. Ahora vamos a aplicar ya con números. Y dejemos. Listo. Ahora sí, me dice que determine la Kc para esta reacción y para esta. Ahora sí ya, como tengo la parte teórica, por llamarle, voy directo ahora sí a la parte práctica, que sería Kc es igual. Solamente hay que reemplazar valores, chicos. No hay nada más que hacer. Solo se reemplazan valores. Y me quedarían
En este caso me dice que la concentración para el amoníaco me decía que era 1.6. 1.6 por 10 a la menos 2. Ya. Y obviamente este dice que está elevado al cuadrado. Sobre las concentraciones del nitrógeno, que me decía que es 3 por 10 a la menos 2. 3 por 10 a la menos 2. Ya, pero es que no tiene coeficiente, entonces no hay problema. Y por el hidrógeno, que valía, ¿cuánto era el hidrógeno? 3.7. 3.7 por 10 a la menos 2. Ya, como habíamos dicho en la teoría, aquí no se debe colocar las unidades. Y aquí como estaba elevado al cubo. ¿Listo, chicos? Ahí sí, con la calculadora pueden ir sacando los datos. Por lo tanto, Kcem es igual ¿ya? El valor que sale es de 1.7 por 10 a la 2. ¿Ya? Asimismo hay que hacer de acá, chicos. A ver. A ver cómo les queda acá. Acá se nos quedaría igual, así mismo, ¿no? Concentración de nitrógeno sería 3 por 10 a la menos 2 por la concentración del hidrógeno que valía 3.7 exponente menos 2 me quedaría, a ver, este es elevado al cubo sobre la concentración del amoníaco que quedaría 1.6 por 10 a la menos 2. Esto es elevado a algo
Sí, está elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuántos les quedó que hacer? ¿Cuánto les queda, chicos? A mí me quedó 5.9. A ver cuánto te salió. En caso de tener calculadora, ¿se puede hacer a mano? Ya te diré. Aquí tienes expuestos los exponentes, los puedes dar. No, de ley necesitamos calculadora aquí, chicos, si es que les piden estos ejercicios. Profe, pero hay universidades que van a tomar química presencial y no van a dejar entrar calculadora. ¿Y ahí cómo se haría si es que tomarían eso? Ya en el caso de que las hayan dicho sin calculadora, significa que les van a tomar entonces valores enteros. Si es que les han dicho sin calculadora, les han de tomar valores enteros, sin exponenciales y solamente números enteros, chicos. ¿Sí? Ya. Eso. Ya que si puedo hacer el procedimiento, dice. Solamente es esto colocar, es como les digo, si es que no les han pedido calculadoras, les han de dejar solamente en números enteros. Yo que sé solamente 3, igual aquí por 4 y acá yo que sé por 2. Entonces ya ahí es una multiplicación normal, ¿sí? Ya, listo. Hasta aquí, ¿sí les salió a ustedes? ¿O tuvieron alguna dificultad? Aparte de lo de la calculadora. No, ninguna. Ya, ¿por qué no entiendes, Justin, si solamente estamos colocando valores? Claro, se multiplica esto por esto y dividido para esto. Obviamente aquí van con exponencial. Esto por esto elevado a tanto. Solamente esto tiene que estar elevado al cubo. ¿Sí? Y dividido para esto, pero está elevado al cuadrado. ¿Listo? Claro, 3 por 10 a la menos 2 multiplicado por 3 por punto 7 por 10 a la menos 2, pero este elevado al cubo. Es una multiplicación esto, ¿sí? Pero esto tiene un exponencial y lo mismo, y dividido para este que también tiene un exponencial. Ya, listo. Ya. ¿Puedo borrar, chicos? ¿Puedo borrar o todavía aún no copio? Ya, vamos a ver. Ya, ahorita que estamos hablando de lo que es la acidez, vamos a ver lo que es pH, ¿sí? ¿Qué es el pH?
es el grado de acidez de una sustancia. Se determina, o el grado de acidez de una sustancia se determina con el pH. ¿Ya? El cual es una medida de la concentración de iones hidrógeno. De iones hidrógeno. Es decir, de los H's más. ¿Ya? O también puede ser de los iones hidróneo. Hidróneo. Recuerden que los iones hidróneos se representa como H3O más. ¿Listo? Ya. ¿Cuáles son las ecuaciones o qué ecuaciones utilizamos para calcular el pH? Tenemos. La primera dice que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. ¿Ya? Esa sería la fórmula para calcular el pH. Por ejemplo, si a mí me dicen una persona que tiene acidez estomacal tiene una concentración de ácido clorhídrico de 0.018 molar. Me dice, ¿cuál es el pH? El pH es el pH en el estómago. Por ejemplo. Me ponen esa pregunta, ¿ya? Una persona que tiene acidez estomacal tiene una concentración de ácido clorhídrico de 0.018 molar. ¿Cuál es el pH en el estómago? No sé si les tomen ejercicios. Sin embargo, yo les resuelvo, ¿ya? Por si acaso les tomen ejercicio. Lo más probable es que les pongan, por ejemplo, cuál es la fórmula del pH, por ejemplo. Ustedes van a recordarlo. Entonces, puede que sea de selección múltiple. Ustedes pueden recordar que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, ¿sí? Por si acaso les tomen ejercicios, por eso les estoy haciendo ejercicios, ¿sí? Sí, chicos. Ya, entonces, ahora sí, aplicando la fórmula que nosotros tenemos, tendríamos que el pH es igual. Entonces ahí tenemos esto que es menos el logaritmo, entonces sería menos el logaritmo, porque de ley aquí sí necesitan la calculadora, si no, no pueden resolver. ¿Sí?
0.018. ¿Sí? Es la concentración, los datos que nos dan. Dice que tiene 0.018 y nada más. Entonces ahí solo calculamos el pH. Es igual en la calculadora. De 0.018. Saldría 1.74. O si no, ahí sí ya sería de aplicar las leyes de las matemáticas, de las propiedades de logaritmos. Me imagino que eso sí han de haber visto en matemáticas. ¿Sí? Propiedades de logaritmos. Ya, pero igual se necesita una cálculo, creo yo. Bueno, sin embargo, si por si acaso les toman y les den solo selección múltiple, ya más o menos ustedes saben esta parte de aquí. O les pongan la fórmula y les pongan así, por ejemplo, digan, ¿cuál es la fórmula correcta para calcular el pH? Y ya les pongan esto de aquí y les pongan las opciones. Entonces, si ustedes ven esto, esta sería la manera correcta, pero si solo le ponen sin el signo, o por ejemplo aquí les ponen al cuadrado y cosas así, entonces obviamente ustedes ya van a saber diferenciar, ¿sí? Que es el logaritmo negativo y la concentración que me da el ejercicio. ¿Listo, chicos? Ya. Nosotros también habíamos visto ¿vimos o no vimos todavía los ácidos y bases? Bueno, ya vimos las bases, ¿no es cierto? En teoría nosotros ya hemos visto reacciones ácido-base, por lo tanto habíamos dicho que cuando se trata de una solución base, significa que tiene la presencia de OHs, ¿sí? Y cuando es ácida, la presencia de iones hidrógeno. Entonces vamos a ver de una vez lo que es el potencial OH o POH. Asimismo, la fórmula para calcular el pOH es igual. Sería el menos logaritmo de concentración de iones OH. Es igualita a la del ácido, simplemente que aquí se pone OH. ¿Sí? Y si por si acaso les dicen, o sea, les hacen que de aquí del pH le pasen a pOH, entonces ahí tienen que poner lo siguiente. pH va a ser igual. A ver, luego pues les voy a hacer una ecuación general para que de ahí puedan despejar. A ver, quedaría... ya, ya. La ecuación general que sería la siguiente. pH más pOH. Esto va a ser igual a 14. Esa es la fórmula, digamos, uniendo las dos. pH más pOH es igual a 14. De lo cual, si por ejemplo aquí le pide pH, pero parten del pOH, entonces ustedes despejan de aquí y simplemente agregan ya los valores. Si me piden que saque el pH, por ejemplo, sería, si me dicen que saque el pH,
sería igual a 14 menos pOH. Ya, y si me piden, por ejemplo, el pOH. El pOH me quedaría igual. Me quedaría 14 menos pH. ¿Ya? Entonces, de esta fórmula yo puedo derivar en el caso de que en algún ejercicio me den, me pidan pH, pero me den el valor del pOH. Entonces, aplico esto y de una saco pH. ¿Sí? También es otra fórmula. A ver, por ejemplo, si a mí me dicen para el pOH, ¿no? Por ejemplo, si me dicen un método para pelar papas consiste en remojarlas en solución de hidróxido de sodio. Me dice si el pH de la solución de hidróxido de sodio es de 11,7 o 11,7. Me preguntan cuál es su concentración molar. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso. Entonces, miren, aquí los datos, ¿qué me están dando de datos? Me está pidiendo concentración molar, pero me está dando ¿qué cosa? El pH. Dice que el pH es de 11,7. Ya, entonces, como tal, nosotros hemos dicho que la concentración o las unidades de concentración son mol por litro, y ese mol por litro equivale a molaridad, ¿sí? La concentración viene dada en unidades de mol por litro. Y esto es equivalente a decir molar, ¿sí? Es lo mismo. Ya, entonces por lo tanto me está pidiendo concentración, sea con pH o pOH. ¿Listo? Entonces lo que haríamos es, si tengo el valor, me fijo en mis, ¿cómo se llama? En mis fórmulas y veo que tengo. Tengo pH y me está pidiendo pOH. Entonces puedo aplicar esta fórmula de acá. Entonces lo que me quedaría es pOH es igual a 14 menos pH. Reemplazando me quedaría pOH es igual a 14 menos 11,7. pOH es igual.
Ya. Me quedaría 2.3. ¿Cómo lo harían sin calculadora? A ver, nosotros tenemos 12.7. Recuerden que para subir a un mediato superior es con punto 10. Punto 7 para llegar a punto 10, punto 3. Para que esto se redondee en 12. 12 para llegar a 14, me faltan 2. Entonces sería 2.3. ¿Listo, chicos? Si es que no utilizan calculadora ahí. Listo, ¿está entendida esta parte, chicos? ¿O hay alguna duda? ¿Hay alguna duda, chicos? Ya. A ver, copy. Ya, a ver, ¿cuál es la pregunta, Justin? Si no, no se puede redondear. En lo que es acidez no podemos redondear, chicos. Tienen que salir con los puntos que necesitamos. Si es que son así, chicos, siempre, o sea, ustedes deben recordar que cuando tenemos un punto, el máximo que se puede aspirar aquí es llegar a 10. Entonces, solamente hacen una resta 7 para llegar a 10, 3. De ahí va el punto. Esto se redondearía a 12, ¿no es cierto? 12 para llegar a 14, 2. Ese sería el número entero. ¿Ya? Me avisan si ya podemos pasar.
¿Listo, chicos? Ya. Listo, chicos. Aquí ustedes pueden ver un esquema de lo que es, de algunos ejemplos en función de la acidez o basicidad que tienen, ¿sí? Nosotros debemos saber que mientras más a la izquierda esté en nuestra escala, es más ácido. Mientras se mueva más a la derecha, es básico o alcalino, ¿sí? Y si está en un punto medio, es neutral. Entonces, en este caso, si tenemos una acidez de 0, por ejemplo, la batería de 0 punto algo puede haber 0.1, 0.2 o alguna cosa por el estilo, ¿sí? Un ejemplo es una batería, ¿sí? Un pH de 1, por ejemplo, es el ácido del estómago, que ya sabemos que es el ácido clorhídrico. Un pH 2, por ejemplo, el jugo de limón. Un pH 3, por ejemplo, lo que llaman las Coca-Colas, las bebidas gaseosas, ¿sí? Un pH 4, por ejemplo, del tomate. Un pH 5 del café. Un pH 6, por ejemplo, la leche. Y un pH neutral, que sería 7, el agua natural, ¿sí? De ahí empieza a moverse ya al lado derecho, ya se empieza a hacer alcalino. Si tenemos un pH de 8, la sangre. Un pH de 9 serían las claras del huevo, ¿sí? Un pH de 10, por ejemplo, son las pastillas que se utilizan para, o que se toman para la acidez, ¿sí? En el caso de un pH de, aquí ya sería más bien pOH, porque ya estamos hablando del alcalino, sería un pOH de 11, tenemos una solución de amonio. Un pOH de 12 tenemos el jabón. Un pOH de 13, esto es como solución, ¿cómo se llama esto? Suero fisiológico. Y uno de 14 sería una solución de limpieza, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver nosotros las escalas aproximadamente de ciertos ejemplos, ¿sí? Listo, chicos. Ya, ahora la importancia del pH en los alimentos. Bueno, el pH en sí es importante en muchas cosas. Ahorita les voy a explicar con respecto a los alimentos. ¿Ya? Por ejemplo, la carne con un rango mayor de pH 7 es una carne oscura, es una carne como medio guardada, por lo tanto es ya medio sabrosa y tiene un menor valor. Entonces, cuando ustedes vean una carne como oscura, significa que su pH es de 7, ¿sí? Ya, también con respecto al pan, un pH de 4 a 5.8 tiene que tener. Si ya tiene, si es que ya tiene bajo de 4, significa que ese pan le han puesto mucha levadura, o si tiene más arriba de 5.8, ese pan ya está guardado, ¿sí? Pueden estar proliferando ya moho o bacterias, ¿sí? También, obviamente, sabemos que el pH sirve para medir la acidez o alcalinidad, ¿sí? Ya sabemos, ¿no es cierto?, que los rangos menores de 7 indican acidez y si es que indican mayores indican alcalinidad. ¿Ya? El pH también sirve para conservar los alimentos. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que cuando pelamos las papas y para que no se oscurezcan, les dice pónganle jugo de limón, ¿sí? ¿Por qué? Porque el limón tiene un medio ácido, entonces eso permite, o más bien dicho, inactiva las enzimas que tiene el almidón de la papa para que no se oscurezca, ¿sí?
Entonces, para eso también sirve el pH, para conservar los alimentos. ¿Ya? Entonces dice, con respecto a la carne, esto de aquí. Cuando tenga un pH de 5.4 a 7, dice que es ácido y por lo tanto son rangos correctos para la conservación de la carne. ¿Listo, chicos? Ya. Y si desean, pueden tomarle una capturita ahí. Ya. Ya. Ahora bien, veamos. Ya. También cuando hablamos de importancia con respecto al pH, hemos visto que la importancia del pH el pH sirve para conservar los alimentos. ¿Sí? Ahora también el pH, a ver, pH también garantiza el oxígeno llegue a todos los órganos del cuerpo. Todos los órganos del cuerpo. ¿Ya? Y también sirve para ya. También sirve para llevar a cabo los procesos metabólicos. Procesos metabólicos de nuestro organismo. Ya, como por ejemplo, ¿qué más? Ah, bueno, ya habíamos visto los ejemplos del café negro con la imagen que les mostré. También el pH es importante en el suelo para garantizar el buen cultivo. Ya, ¿qué más? Ya. Listo, eso sería como resumen de la importancia del pH. Así copian, chicos. A ver, también vamos a ver los contaminantes y efectos. Contaminantes y efectos que producen la acidez. ¿Ya?
como ya más o menos nosotros hemos aprendido acerca de las reacciones químicas, de la acidez, de la basicidad, entonces uno de los ejemplos muy comunes con respecto a los contaminantes es una lluvia ácida. La lluvia ácida es uno de los problemas de asunto ambiental más importante en nuestra actualidad, ¿sí? ¿Y cuáles son las causas y los efectos de esta lluvia ácida? ¿Y qué debemos hacerlo? Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando el agua de los mares, de los lagos y todos los cuerpos acuáticos, por acción del sol, esto se calienta, ¿sí? Se calienta, se evapora el agua y sube en forma de nubes, y se forman las nubes, más bien dicho, ¿sí? Entonces, cuando eso ocurre, luego cuando estas nubes ya están totalmente cargadas, no soportan estar en estado gaseoso, pues empiezan a precipitar y se produce la lluvia, ¿sí? La lluvia en condiciones normales tiene un pH de aproximadamente de 5.6, ¿sí? Cuando digamos que está normal el pH de la lluvia, suele tener de 5.6. Y esto es debido, debería tener menos, pero más bien dicho, debería ser neutro. Pero este pH se ha vuelto un poquito ácido debido a la presencia de CO2. Entonces sabemos que el CO2 se produce por el humo de los autos, por las fábricas, entonces todo ese CO2 se disuelve en la lluvia, ¿sí? Se disuelve en la lluvia y hace que la acidez baje. Por eso puede alcanzar un pH de 5.6. Sin embargo, tampoco es que sea tan crítico, ¿no? Cuando está en condiciones normales se puede alcanzar ese pH. Pero ¿qué es lo que ha pasado? En las últimas décadas, la acidez del agua de la lluvia ha aumentado enormemente, al punto, pongamos aquí en la actualidad, ha aumentado la acidez de la lluvia con un pH entre 3 y 3,5. ¿Sí? Eso es lo que ha ido pasando en las últimas décadas. Ustedes pueden ver, la acidez es bastante abismal. De 5.6 llegar a 3 es bastante ácido el asunto de la lluvia, ¿sí? Obviamente, como habíamos dicho, esto es producto de, especialmente de los países industrializados grandemente, ¿sí? Y también sabemos que por el motivo automovilístico, ¿sí? Entonces, eso es la consecuencia más grande. Y obviamente cuando hablamos de los productos de países industrializados, tenemos, por ejemplo, en China, la producción de carbón. Entonces, por eso es que en China, incluso el área atmosférica como tal está bastante contaminada, ¿sí? Por las grandes industrias que manejan en estos sitios, ¿sí? Por lo tanto, en los lugares, como les decía, que queman combustibles fósiles, el carbón y todo eso, por ejemplo, producen dióxido de azufre, ¿sí? El dióxido de azufre que sube a la atmósfera, donde una parte está al ponerse en contacto con el aire, es decir, con el oxígeno del aire, este se oxida para darme lugar al SO3.
¿sí? Una vez que este se oxida, se disuelven a través de con la lluvia se mezcla y me daría la reacción, en este caso, directo, ¿no? Si es que tenemos una parte del SO2 más el agua de la lluvia, me va a formar el H2SO3, ¿sí? Este es el ácido sulfuroso. En el caso de que reaccione el óxido o el dióxido de azufre en presencia de agua, me va a formar el ácido sulfúrico. H2SO4, igual de los ácidos bastante fuertes, este es el ácido sulfúrico. ¿Listo? Ahora, también nosotros sabemos que en la atmósfera hay la presencia de nitrógeno atmosférico, ¿sí? Y obviamente con la presencia de el oxígeno, lo voy a poner aquí, el nitrógeno de la atmósfera al reaccionar con el oxígeno del aire da paso a... Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a formar NO2, ¿sí? Y asimismo, si nosotros tenemos NO2 y este se mezcla con el agua de la lluvia, me va a dar paso igual al ácido nítrico, HNO3, ¿sí? Entonces igualemos las reacciones. Aquí necesito tener 3 de NO2 para tener 2 de NH3. Y obviamente también hay residuos en forma NO. Generalmente suele estar en estado acuoso y de acá en estado gaseoso. ¿Ya? El ácido nítrico de igual manera es uno de los componentes más fuertes con respecto a lo que son ácidos. Es por eso que en ciertas regiones del mundo, al producirse ese tipo de reacciones, es que la lluvia ha caído de manera tan ácida que ha destruido vegetación por completa y ha hecho que el suelo se acidifique tanto que se muere y no sirve para realizar los cultivos. Entonces, en realidad, el asunto de la lluvia ácida es bastante fuerte, ¿sí? Este es uno de los impactos más grandes con respecto a la acidez. Y obviamente, ¿qué es lo que va a perjudicar? Si el suelo se vuelve ácido, no hay cómo producir, obviamente la gente moriríamos de hambre, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros tratemos de más que todo, las grandes industrias pudieran tener alguna especie de retratamiento antes de que los gases que sean emitidos por las fábricas sean tratadas para eliminarlo en menor proporción este tipo de gases que son bastante contaminantes, ¿sí? Eso es lo que produce o son los efectos con respecto a la acidez, chicos. Ya. Listo. ¿Alguna pregunta en esta parte, chicos? El ácido de abajo. Este es el ácido nítrico. Y este es el monóxido de carbono, perdón, de nitrógeno. Monóxido de nitrógeno. ¿Qué puse? No. Nitrógeno. Ya.
O solamente óxido de nitrógeno, es lo mismo, monóxido u óxido de nitrógeno. Ya. A ver, chicos. ¿Puedo borrar? Me dicen si puedo pasar, chicos. ¿Me confirman si puedo pasar, chicos, o siguen copiando todavía? Ya, listo. Proceso. Ya. Y ahora vamos con el último tema ya de química, chicos. Para terminar química. A ver, vamos aquí. A ver, el último es el proceso de desalinización. Proceso de desalinización. ¿Ya? Nosotros aquí vemos un esquema en el cual, ¿qué significa el proceso de desalinización? Significa transformar el agua salada en agua dulce. Eso significa la desalinización. Ahora, este proceso tiene varias etapas. Ya les voy a explicar ahorita. Lo primero que se hace es extraer el agua del mar. Y aquí tienen unas rejillas. Primero lo que tienen que hacer es pasar por unas rejillas. ¿Por qué deben pasar por unas rejillas? Porque como ustedes saben, lastimosamente el mar está bastante contaminado. Hay basura por donde sea y obviamente hay plásticos, hay especialmente plásticos, es lo que más hay. Entonces pueden haber residuos, yo qué sé, de hojas y cosas por el estilo. Entonces todo eso primero debe ser retenido por unas rejas o rejillas. Entonces ahí se sostienen los sólidos más grandes. Aquí se queda especialmente la basura o sólidos grandes. Realmente grandes. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso. Hacerlo pasar por unas rejillas.
Una vez que los residuos o las basuras han quedado en estas rejillas, se pasan a un proceso de desinfección, ¿sí? Entonces, obviamente, para el proceso de desinfección, se debe colocarlo en contenedores bastante grandes, ¿sí? En contenedores bastante grandes, y en el proceso de la desinfección, lo que se añade generalmente es un desinfectante, el hipoclorito de sodio. Y se coloca el hipoclorito de sodio, ¿sí? Este hipoclorito de sodio debemos saber que esto es un desinfectante, ¿ya? Se lo añade mientras se va agitando el agua. Hay agitadores grandes que van moviendo el agua. ¿Para qué? Para que todo el hipoclorito llegue al contenido, ¿sí? Aparte de colocar el hipoclorito de sodio, también se utiliza lo que es un coagulante, ¿sí? El coagulante generalmente es el cloruro de hierro, ¿sí? Entonces se añade cloruro de hierro. Este es un coagulante, como su nombre lo indica, coagula. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos un agua que viene del mar, siempre va a venir con tierra o con cualquier otro tipo de sólido suspendido. Entonces, lo que hace el cloruro de hierro es juntar las partículas medio grandecitas para hacerles como unirlos, los une como una masita, ¿sí? Entonces, cuando ya los une un grupo de sólidos, puede ser arena, puede ser cualquier otro tipo de sólido, hace que tome volumen, y como toma volumen, adquiere también peso, y como adquiere peso, precipita, ¿sí? Entonces, el rato que estos sólidos, los que más se puedan coagular, pues, logran precipitar al fondo, y obviamente el agua se va haciendo un poquito más cristalina. No se hace totalmente cristalina de una, ¿por qué? Porque hay otros sólidos que no coagulan. Hay ciertos sólidos que coagulan sin ningún problema con cloruro de hierro, otros que son demasiado pequeños que no sirven ni siquiera para coagularse. Entonces hay que aplicar otro tipo de procedimiento. Entonces aquí ya se va quedando un poco más de sólidos, ¿sí? En la desinfección con hipoclorito de sodio y con cloruro de hierro. Aquí no les puse que es un floculante. No sé si está coagulante. Ya. Listo. Entonces, una vez que ocurre eso, obviamente los sólidos que se quedaron coagulados quedan en la parte del fondo del recipiente, y el agua un poquito más clara está por encima. Entonces se le hace pasar a unos contenedores igualmente, pero estos contenedores de esta vez tienen filtros, ¿sí? ¿Por qué tienen filtros? Porque, como les comentaba, hay unas partículas mucho más pequeñas que no coagularon y que hacen que el agua esté todavía medio turbia, medio oscura, ¿sí? Entonces, lo que se hace es pasar por estos filtros y queda la arena o cualquier otro residuo que haya sido mucho más pequeño. Entonces, en este caso, aquí tienen estos filtros, tienen porosidad pequeña. Estos filtros tienen porosidad pequeña. ¿Listo? En donde se van a retener los sólidos más pequeños. ¿Ya? Eso es un proceso de filtración. Ahora, luego se utiliza una ultrafiltración. ¿Qué significa la ultrafiltración? Que todavía va a haber algunos sólidos suspendidos que no han desaparecido, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos la ultrafiltración, lo que se utiliza es un filtro llamado diatomita, filtro diatomita. Este filtro diatomita no es nada más ni nada menos que una roca en polvo
una roca en polvo que contiene fósiles de algas, ¿sí? Tienen fósiles de algas. Las algas son como igual una especie de filtro natural. De hecho, son mucho más efectivos que un filtro químico, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza este tipo de polvo que contiene fósiles de algas para poder limpiar todavía más a profundidad, ¿sí? Por lo tanto, el agua ya queda clara. El agua queda cristalina, ¿ya? Pero sin embargo, como ustedes saben, el agua de mar lo que más tiene también es sal. Hasta este punto, esta agua cristalina contiene sal, ¿sí? Acá lo único que hemos hecho en este proceso es quitarle todas las impurezas, pero aún tenemos sal de por medio y hay una gran concentración de sal. Entonces, en este caso, lo que se hace es que se hace una desalinización, o sea, eliminación de la sal por ósmosis inversa. Ya les voy a explicar qué es ósmosis inversa en este cuadro de acá. Veamos si es que puedo cambiarle. Ya, miren. La ósmosis inversa, nosotros sabemos que la ósmosis normal lo que hace es que pasa los sólidos de una concentración mayor a una menor. Por ejemplo, les voy a hacer una gráfica aquí. Y aquí les voy a hacer una gráfica de una ósmosis normal. Ya, listo. Esto va a asimilar que es la membrana celular o una membrana semipermeable, como sea. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo estoy hablando de la sal, estoy hablando de cloruro de sodio, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir que aquí hay dos concentraciones. En la concentración 1, aquí hay, digamos, poquitos solutos, poquitos iones de cloruro. Pero acá tengo bastantes. Acá tengo bastantes iones de cloruro. ¿Sí? Entonces, como tengo bastantes iones de cloruro, lo más lógico es que el agua, obviamente si tenemos agua, no agua mezclada con cloruro, porque es lo que estamos tratando nosotros. Y en los dos hay agua, pero la diferencia es que en el uno hay más sal que en el otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el agua del que tiene menor concentración de sal, el agua se va a ir hacia la zona en donde tenemos más solutos. Este proceso se llama ósmosis. Eso es la ósmosis normal, ¿sí? Cuando el agua de una baja concentración se va a una de alta concentración. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar en este caso cuando hablamos de ósmosis inversa? Es lo contrario, en cambio, aquí. Miren, aquí tengo el agua con bastante soluto, es decir, esto lo voy a tomar como que es la sal. Todas estas bolitas son sal. Y que aquí tengo la membrana semipermeable, ¿sí? Es decir, que tiene unos poros pequeños donde permiten el paso del agua, ¿sí? Pero no permiten el paso del soluto, que sería en este caso la sal. La membrana semipermeable solamente permite el paso de moléculas de un tamaño determinado, pero si es que ya son más grandes, ya no pueden pasar, ¿sí? Entonces solamente le permite pasar al agua. Entonces aquí, como había bastante agua con sal, le aplican presión y obligan a que el agua, solo el agua, pase a este otro lado y queda el agua fresca, sin solutos. ¿Sí, chicos? Ya les voy a hacer una ilustración. Aquí creo que creo que era un GIF. Miren, esto es lo que ocurre. Es la ósmosis inversa, ¿no es cierto? Aquí tenemos la concentración alta con solutos, con la sal. ¿Y qué es lo que hace la ósmosis inversa? Aplica presión en esta área para obligar al agua a pasar por estos poros, que sería la membrana semipermeable, lo que nosotros hacemos en el proceso de desalinización. Utilizar filtros con poros pequeños que permitan solo el paso del agua y no de la sal. Entonces, esto es una ósmosis inversa, ¿sí? ¿Está entendido qué es ósmosis inversa, chicos? ¿O tienen alguna duda? ¿O alguien no me entendió? Si no me entendió, díganme antes de pasar.
Ya, listo. Entonces, este proceso es lo que hacen acá. Ósmosis inversa. ¿Para qué? Para quitar la sal, ¿sí? Ahora, como ustedes saben, va a quedar la sal en una parte y el agua pura en el otro, como habíamos visto en la imagen que les mostré hace rato. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se los va a separar en contenedores diferentes. En un contenedor va a estar el agua limpia y en el otro la llamada salmuera. ¿Qué quiere decir la salmuera? Sal disuelta en poquita agua. Eso es una salmuera, ¿sí? Entonces, en este caso, como ustedes saben, en todo este proceso se ha ido perdiendo minerales, ¿sí? Se ha ido perdiendo minerales, lo cual no es muy eficiente para el consumo humano. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Al agua de aquí se le hace una mineralización, es decir, se le colocan los minerales necesarios para que el agua tenga las características de agua pura y el sabor agradable, ¿sí? Y obviamente, para eliminar cualquier bacteria que haya quedado, se aplica una cloración para eliminar cualquier bacteria o microorganismo que pudiese afectar a las personas. Entonces, se le pasa por un proceso de cloración. Mientras que a la salmuera que sobra, lo que se hace es regresarle al mar. Primero se le hace un poco como, le ponen un poco más de agua, un poquito de agua, para que no esté tan concentrado y se la envía de nuevo al mar. ¿Para qué? Para que no vaya a producir o alterar el ecosistema del mar por haber sacado toda esta cantidad de sal. Entonces lo que hacen es, esto de aquí, lo diluyen un poquito más y lo regresan al mar. Mientras que aquí obviamente ya se obtiene el agua purificada y ahí sí se lo hace la distribución correspondiente. Eso es lo que ocurre en el proceso de desalinización, chicos. ¿Alguna pregunta en este proceso de desalinización o todo está claro? Chicos, confirmen, chicos. Ya, ¿qué era la cloración? Es añadir cloro al agua, ¿sí? Obviamente no voy a agarrar el cloro que se utiliza para lavar la ropa, sino que ya es un cloro en una dosis adecuada, conforme a los requerimientos de los estándares del agua pura, ¿sí? A veces el cloro, más bien dicho, siempre cuando hacen la cloración, se utiliza cloro en pastilla. No se utiliza el cloro líquido que nosotros utilizamos para lavar la ropa, sino que son un cloro que viene en estado sólido y en forma de pastilla. Eso es lo que se coloca. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta?